s'est promenée aujourd'hui au cours de cette étape dont on pensait qu'elle n'apporterait pas grand enseignement quant au déroulement de la course. Elle aura eu le mérite, une fois de plus, de clarifier les positions. Les meilleurs sont sortis du peloton sur les routes du Cantal et du Puy-de-Dôme. Les meilleurs, les voici, Kuyper, qui attaque sur la gauche, Zoetemelk, Pollentier, Hinault et le maillot jaune, Joseph Bruyère. Sur ces pentes menant vers Superbès, le pourcentage n'est pas très élevé. On peut donc mettre du braquet, comme l'on dit. Les attaques n'ont pas manqué. Hinault a souvent payé de sa... Ici, Luc Leblanc qui avait terminé deuxième à Sestrières et qui avait remporté l'étape des Arcs, Chambéry-les-Arcs. L'étape du 8 juillet devant Tony Rominger, alors que Leblanc revient et que Sorensen parvient à prendre sa roue. Rich revient lui sur le groupe Brochard, tout seul avec toujours Miguel Indurain dans sa roue. Brochard, Boardman sont déposés. Olano parvient à tenir ce rythme, mais Berzin et Rominger sont les grands perdants de cette journée pour l'instant, puisque les deuxième et troisième du classement général sont lâchés. Rich est en train à 2 km maintenant, alors que Virenque est revenu sur le blanc. La victoire d'étape va se jouer entre ces 4 hommes, Rodriguez, Sorensen, Virenque et Luc Leblanc, mais l'écart ne sera pas très important au classement général. Le grand vainqueur du jour, Sen est en train de le tasser, attention, Sorensen, Rodriguez, Leblanc en 3e position, Richard Virenque vient également se positionner. Il y a un virage assez serré dans l'arrivée. Sorensen est pourtant le meilleur pour l'instant. Sorensen devant Rodriguez qui prend le virage. Virenque en 3e position, victoire d'étape sans doute pour Sorensen. Oui, premier Sorensen, 2e Rodriguez, 3e Richard Virenque. J'ai déclenché mon chronomètre, Leblanc est 4e de l'étape. Le chronomètre déjà 7 secondes. Ah, ça ne fera pas un gros écart. Björn Rich est le grand vainqueur de cette journée. Boardman est là, dans ce dernier virage, Björn Rich ne va perdre. Voilà, c'est Indurain qui fait un point d'honneur à passer. Pour Björn Rich, ça va faire 23 secondes environ. Schumacher sidder på Kirchen. Ja, der kommer til at være tidstab for nogen. Sidste 300 meter. Der bliver altså ikke taget de store tidsafstande mellem favoritterne. Nu er det etappesejren. Nej, der er styrt! Schumacher styrtet sammen med Andy Schleck. Men de taber ikke tid inden for de sidste 3. Schleck til højre. Rico kører. Og han plejer at kunne holde i den her position, Rico, Valverde og Evans. Rico vinder. Det er en super finish af den her unge italiener. Riccardo Rico vinder på Superbès. Den 3. vinder i historien på Superbès. Frank Schleck i mål her. Menchov Sastre i mål. Og styrt altså til Schumacher på de aller sidste meter her. Og det er altså spørgsmålet, selvom det er styrt, fordi det går opad, om det bliver tidstab eller hvad. Alberto con Gilbert. Un amago Gilbert, efectivamente. Alberto. Andy Schleck también, Cadel Evans también sale. Cushop ahí se estaba quedando. Yo creo que al menos Evans quiere intentar descolgar a Cushop para ver si hay alguna opción de mantener el liderato. Bueno, y en este último kilómetro pueden hacer daño. Este grupo pueden recortarle también la ventaja a Alexandre Vinokurov. Bueno, cuántas cosas, cuántas historias y qué bonitas las que están pasando en la etapa de hoy. Unos luchando por el triunfo de etapa, Vinokurov por el liderato y el grupo que también sueña con las dos cosas aún. Aunque la etapa yo creo que lo tienen, como dice Pedro, realmente difícil. Tony Martin también aparece ahí, Alberto lo prueba. Ahí Alberto como siempre con la sangre caliente que lo prueba, está cambiando el ritmo. Vamos a ver si consigue cortar algún hombre, se le agarra muy bien ahí a la rueda Cadel Evans, Andy Schleck también. Sufre ahí un poquito más Van den Broek, pero también llega. Aparece Frank Schleck, el hermano, y ahí viene Gilbert. Bueno. Vaya cambio de ritmo ahí de Philippe Gilbert. Durísimo también ahí el campeón belga, ganador ya de una etapa en este Tour de Francia. Cómo se está exprimiendo ahí en la parte final. Bueno, chapó para todos los corredores con el espectáculo que nos están ofreciendo en el día de hoy. Damiano Cunego también bien colocado, el italiano. Ahí Alberto, que vuelve a probar Alberto. Vamos a ver, reacciona Andy Schleck. También Cadel Evans, Tony Martin que intenta seguir, se sienta, un momento de pausa para Alberto y vamos a ver si nos ofrecen alguna imagen también de Rui Costa. Sí, ahora
Es que Ahí prueba Cunego, que siempre tiene un poquito de margen en la clasificación general. Es que realmente no sé por qué. Ahí va Evans, ahí va Evans. Alberto, porque yo creo que Niesliek ahí tenía alguna dificultad para seguir, y Alberto, que está intentando salir también al cambio de ritmo que ha realizado. Mira hacia atrás, buscando ayuda, les está abriendo un poquito de hueco. Ahí está Rui Costa, que empieza a soñar, que empieza a paladear el triunfo de la etapa aquí en el Tour de Francia. Cómo cambia la vida, cumpliendo una sanción durante algunos meses injusta, y ahí se lleva la victoria. Gran día para el Movistar, que se estrena así en el Tour de Francia como marca, con una victoria en la primera gran etapa. Ahí viene Samuel Sánchez también, Gilbert, que se va a llevar la segunda posición, y Vinokurov, que ha sido neutralizado. Vamos a ver, Cadel Evans ahí, que está peleando. Ay, justo, te está aguantando, Sí, y no pasa van a picar, Evans, y ahí no pican.